En lo profundo de las ciudades, más allá de las luces brillantes y las vidas cotidianas, se esconde un mundo oscuro y misterioso. En Pesadillas Urbanas exploraremos los rincones más sombríos de la vida urbana, donde el suspenso y el misterio acechan en cada esquina. Acompaña a nuestros protagonistas en una serie de historias interconectadas que te mantendrán en vilo desde la primera página hasta la última. ¿Te atreves a adentrarte en las pesadillas urbanas? El hombre de la gabardina. Era una noche oscura y fría en la ciudad, donde las luces de neón destellaban en las calles mojadas por la lluvia. Sara caminaba apresuradamente por la acera, tratando de llegar a casa después de un largo día de trabajo en la oficina. Las sombras de los edificios parecían tomar vida propia mientras se alargaban en el suelo. La ciudad parecía estar sumida en un profundo silencio, roto solo por el sonido de sus propios pasos y el eco distante de un automóvil que pasaba. De repente, sintió una extraña sensación de que alguien la seguía. Se volvió nerviosamente, pero no había nadie a la vista. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la sensación de paranoia. Debería dejar de ver películas de terror antes de dormir, pensó consigo misma. Siguió caminando, tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud. Pero entonces lo vio. A unos metros de distancia, bajo una farola parcialmente apagada, había un hombre alto con una gabardina larga que le llegaba hasta los tobillos. La capucha de la gabardina cubría su rostro en sombras, haciendo imposible ver su rostro. El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza mientras aceleraba el paso. No hay razón para preocuparse, se dijo a sí misma, puede ser solo un transeúnte. Pero, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que el hombre también había acelerado el paso, siguiéndola a una distancia incómodamente cercana. Sara se giró en una esquina, tratando de despistar al hombre de la gabardina, pero él continuaba siguiéndola sin perder el ritmo. La lluvia comenzó a caer más fuerte, ocultando aún más su rostro bajo la capucha. Finalmente, Sara llegó a su edificio de apartamentos y rápidamente entró, sintiendo un alivio momentáneo al escapar de la presencia inquietante del hombre. Corrió hacia el ascensor y apretó el botón con manos temblorosas. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, suspiró aliviada, pero su alivio fue efímero. Mientras el ascensor subía lentamente, Sara escuchó un sonido familiar pero aterrador, el timbre de su piso. No puede ser, pensó, porque ella sabía que no había nadie más en casa. El sonido continuó, insistente y perturbador. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en su piso, su corazón se detuvo. Frente a su puerta, con la gabardina empapada por la lluvia, estaba el hombre de la gabardina. Sus ojos eran como dos puntos de luz en la oscuridad. Sara quedó paralizada de terror mientras el hombre se acercaba lentamente hacia ella. El hombre de la gabardina extendió una mano, y antes de que Sara pudiera reaccionar, la pesadilla urbana se volvió aún más real. Sara estaba atrapada en un momento de terror absoluto mientras el hombre de la gabardina se acercaba cada vez más. Sus pensamientos se volvieron un torbellino de pánico. ¿Qué quería este hombre? ¿Cómo había llegado hasta su puerta? ¿Era un asaltante, un acosador o algo mucho más oscuro? La única opción que se le ocurrió fue retroceder lentamente hacia el ascensor, esperando que el hombre no la persiguiera. Pero el hombre de la gabardina se mantuvo impasible, avanzando con determinación hacia ella. Las luces del pasillo eran tenues, y la lluvia continuaba golpeando las ventanas, creando una atmósfera aún más inquietante. Sara se dio cuenta de que no podía esperar más y tomó una decisión rápida. Dio un paso atrás, y en un acto de desesperación, presionó el botón del ascensor, esperando que las puertas se cerraran antes de que el hombre pudiera alcanzarla. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse lentamente, y Sara exhaló un suspiro de alivio momentáneo. Pero en el último segundo, antes de que las puertas se cerraran por completo, el hombre de la gabardina metió su mano y las detuvo. Sara gritó de terror mientras luchaba por mantener las puertas cerradas con todas sus fuerzas.
El hombre de la gabardina no pareció preocuparse por su resistencia. Lentamente, empujó las puertas del ascensor hacia atrás, obligando a Sara a retroceder. La fuerza de la mano del hombre era abrumadora, y ella no podía hacer nada para detenerlo. Finalmente, las puertas del ascensor se abrieron por completo, y el hombre de la gabardina entró en el estrecho espacio con Sara. La lluvia goteaba de su gabardina empapada, y su rostro seguía oculto en las sombras. Sara estaba atrapada en el ascensor con un extraño aterrador. No tenía forma de escapar, y el miedo la paralizó. El hombre de la gabardina dio un paso hacia ella, y Sara se preparó para lo peor. En ese momento, el ascensor comenzó a moverse hacia abajo, descendiendo a toda velocidad. Sara y el hombre de la gabardina fueron arrojados contra las paredes del ascensor mientras las luces parpadeaban intermitentemente. La pesadilla urbana de Sara había alcanzado un nuevo nivel de terror, y no tenía idea de a dónde la llevaría esta aterradora experiencia. El ascensor continuó descendiendo a toda velocidad, sacudiéndose y haciendo que Sara y el hombre de la gabardina lucharan por mantener el equilibrio. El miedo se mezclaba con la confusión mientras Sara intentaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que el ascensor se moviera tan rápido? El hombre de la gabardina permanecía en silencio, y su rostro seguía oculto en la penumbra de su capucha. Sara deseaba desesperadamente encontrar una manera de escapar, pero no había ninguna salida visible en el ascensor. La sensación de claustrofobia comenzó a envolverla mientras el ascensor continuaba su aterrador descenso. Las luces intermitentes arrojaban sombras que parecían danzar alrededor de ellos, aumentando la sensación de pesadilla. Sara finalmente reunió el valor suficiente para hablar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz temblorosa, pero el hombre de la gabardina no respondió. El ascensor finalmente se detuvo abruptamente, lanzando a Sara y al hombre contra el suelo del ascensor. El impacto les dejó sin aliento, pero antes de que pudieran recuperarse por completo, las puertas del ascensor se abrieron de par en par. La escena que se desplegó ante sus ojos los dejó atónitos. No estaban en ningún edificio ni en la ciudad que Sara conocía. En su lugar, se encontraban en un lugar oscuro y siniestro que parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, y un viento frío soplaba a través de un pasillo que se extendía hacia la oscuridad infinita. El hombre de la gabardina se puso de pie primero y salió del ascensor. Sara, todavía conmocionada, lo siguió. Mientras avanzaban por el pasillo desconocido, se dieron cuenta de que no estaban solos. Sombras inquietantes se movían en la penumbra, susurros ininteligibles llenaban el aire y una sensación de malestar los rodeaba. La pesadilla urbana de Sara había trascendido los límites de la realidad conocida, y ahora se encontraba en un lugar que desafiaba toda lógica y explicación. Sara y el hombre de la gabardina avanzaron por el siniestro pasillo, sin saber hacia dónde los llevaba ni qué tipo de pesadilla los esperaba en ese lugar desconocido. Las sombras parecían tener vida propia, retorciéndose y contorsionándose a su alrededor, como si fueran criaturas acechantes en la oscuridad. El susurro incesante en el aire se volvía más audible a medida que avanzaban, pero los murmullos eran incomprensibles, como si fueran voces en una lengua desconocida. Sara sintió que el miedo la abrazaba cada vez con más fuerza, pero también una extraña sensación de que esta pesadilla tenía un propósito, una historia que estaba por desvelarse. Finalmente, el pasillo se abrió en una vasta sala subterránea iluminada por una luz pálida y difusa que parecía provenir de ninguna parte. En el centro de la sala había una extraña estructura, una especie de altar hecho de piedra negra. Sobre él yacía un objeto misterioso, un antiguo libro encuadernado en cuero con extraños grabados en su portada. El hombre de la gabardina se adelantó y tomó el libro con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, revelando páginas llenas de símbolos y textos incomprensibles. El susurro en la sala se intensificó, como si las sombras mismas estuvieran tratando de comunicarse a través del libro. Sara sintió una extraña conexión con el lugar y el libro. Aunque no entendía lo que sucedía,
sabía que debía descubrir la verdad detrás de esta pesadilla urbana que la había arrastrado a este extraño mundo subterráneo. El hombre de la gabardina miró a Sara con ojos que finalmente se revelaron desde las sombras de su capucha. Eran ojos llenos de miedo y determinación. Sin decir una palabra, señaló el libro y luego el pasillo que se extendía más allá de la sala. Sara entendió el mensaje. Había una misión que cumplir, una historia que descubrir, y ella estaba decidida a seguir adelante, sin importar los peligros que pudieran acechar en este mundo oscuro y enigmático. Juntos, Sara y el hombre de la gabardina avanzaron hacia el pasillo, dispuestos a enfrentar los misterios y horrores que les esperaban en su búsqueda de respuestas. Continuará. Sígueme para no perderte más capítulos.